la cantidad de material que hay y que nosotros por ignorancia o por pereza, por ser cómodos, no la buscamos. Hoy me tocó a mí hablar sobre Juan 15:7, ¿sí? Es un versículo pequeño, si vamos a ver. Dice así, de la Nueva Versión Internacional: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Realmente, este versículo está dividido en dos mitades. La primera es permanecer y la segunda mitad es pedir. Yo me puse a buscar la palabra permanecer, que quería decir bíblicamente, y encontré que permanecer es quedarse. ¿Quedarse en quién? Pues quedarse en el Señor, creerle, confiar en que Jesús es todo lo que necesitamos, ¿sí? La primera, bueno, en el versículo, en la primera parte, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, ¿sí? Hay una conexión implícita entre el pedir, entre el permanecer y pedir, y es la palabra sí. ¿Esto qué es lo que nos lleva? Nos lleva a decir que tenemos una gran necesidad de un conocimiento más profundo y personal de Dios. La mejor manera de entender qué significa que las palabras de Jesús permanezcan en nosotros, pues es considerar los versículos, porque estuve leyendo el versículo 4 y 5 de este mismo capítulo, que se los voy a leer si me permiten. Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y el 5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. En este capítulo vemos la palabra permanecer en Dios, permanecer continuamente. Cuando permanecemos en Él es cuando lo buscamos, cuando nosotros realmente nos entregamos a Él. En el versículo 4 Jesús dice: permanecer en mí, y yo permaneceré en ustedes. Y el resultado será dar frutos. En el versículo 5 habla de permanecer en Él nuevamente y dar fruto. En el versículo 7 Jesús quiere que veamos la forma práctica, la manera de dejar que sea Jesús el que permanezca en nosotros. ¿Y cómo permanece Jesús en nosotros? Nosotros buscando su palabra, porque es la palabra de Jesús lo que permanece en nosotros. Al dejar nosotros que su palabra permanezca, ¿sí? Significa que Jesús es el quien nos está hablando directamente a nosotros. Y su palabra, nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios, que no sea de una forma silenciosa, sino que la palabra de nosotros, de Jesús, que nosotros leemos y que es la Biblia, porque Jesús es la Biblia es Jesús, si vamos a verlo, ¿sí? Cuando nosotros leemos la Biblia y empezamos a estudiarla y memorizamos, estamos buscando las palabras de los labios de Jesús directamente, ¿sí? No es lo que nosotros queremos decir, es lo que Jesús nos quiere decir a nosotros para que nosotros realmente empecemos de corazón a buscarlo, ¿sí? Jesús dice, buscamos las palabras de los labios de una persona viva, a quien amamos más que a ninguna persona en el mundo. El que tengamos una comunión con Él, mantengamos la voz viva de Jesús hablándonos por medio de las Escrituras.
Muchas veces nosotros leemos la Biblia y decimos entendí y salimos y a la media hora no nos acordamos ni qué fue lo que leímos, porque leemos como loritos, pensamos que ya, bueno, yo ya cumplí, yo soy un buen cristiano, yo ya leí, yo ya, ahí quedó, pero no nos acordamos, no nos acordamos. Bueno, esto es aquí, dice. Ok, bueno, dice, ¿cómo puedo saber si permanezco en Jesús? Permanecer en Jesús es un proceso. Jesús es supremamente exclusivo. Fuera de él no hay nada. Jesús es un Dios celoso, es un Dios que quiere que nosotros de verdad, de corazón, lo busquemos, lo entreguemos a Él, aprendamos a escuchar para, es la forma que Él puede permanecer en nosotros. Es el proceso que debemos buscar día a día, donde nosotros vamos creciendo en Él. Todos los días vamos aprendiendo. Cada vez que leemos y estudiamos la palabra, Él siempre nos habla. No importa que leamos el mismo versículo 10 veces, cada vez que lo leemos, Dios nos habla de diferente manera y nosotros mismos nos asombramos cuando empezamos realmente a escudriñar la palabra de Dios con el fin de permanecer en Él, ¿sí? Que es la forma como lo hacemos. Encontramos que nos está hablando de diferentes maneras y descubrimos nuevas cosas que Él nos quiere dar a conocer. A veces nos mentimos nosotros públicamente. Vamos a una iglesia, mostramos una fachada, pensamos que somos los más religiosos, no los más religiosos, los más cristianos, los más santos, los que más entendemos, pero salimos de la iglesia y llegamos a nuestras casas y somos otras personas. Eso no es permanecer en Jesús. Permanecer en Él es día a día, ir transformando nuestra vida, irnos acercando cada vez más a Él, conociéndolo, buscándolo y aprendiendo a escuchar su palabra. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios lo que debe permanecer en nosotros. Cuando nosotros estamos buscando eh, a Dios como debe ser, a Jesús, como está en nuestro verdadero. Entonces, empezamos a formar nuestro verdadero carácter con Dios. La forma de crecer es teniendo una intimidad con Dios y poder dar un fruto verdadero. ¿Influenciado con quién? Con la palabra de Dios. Nosotros, a medida que vamos estudiando, que vamos aprendiendo, que decidimos realmente rendir nuestro corazón a Él, es cuando nos damos cuenta que todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos, lo que pensamos, si estamos buscando la palabra de Dios, Él nos lo va a mostrar, Él nos lo va a dar, ¿sí? Debemos tener un proceso de crecimiento, sumergiéndonos, escudriñando y estudiando su palabra para poder dar el fruto verdadero. Eh, en el Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. La palabra deleitarse en el hebreo significa disciplinarse. Entonces nosotros no deberíamos leer deleitarse, sino disciplinémonos en el Señor y Él concederá los deseos de nuestro corazón. Pedir no se trata de pedir lo que yo quiero. Dios, como decía Estelita en días pasados, no es el genio de la lámpara maravillosa que nosotros empezamos a pedir y a pedir y a pedir lo que nosotros queremos. No, nosotros cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta que es la unidad con Jesús, aprendemos a pedir con pleno entendimiento y disciplina de quién es Dios, porque la voluntad de Dios es que nuestra vida sea transformada en la medida que decidamos permanecer en Él. Cuando empezamos a conocer y permanecer en Él, entonces nosotros empezamos a pedir
en el pleno entendimiento de la voluntad de Dios y no en nuestra voluntad, ¿sí? Es un versículo de verdad muy, muy intenso. Uno dice, no, eso tan pequeñito. Permanezcamos en Dios y pidamos lo que queramos, entonces hagamos la lista maravillosa de todo lo que queremos. Y no, no es así. Es que si nosotros de verdad le entregamos nuestro corazón a Dios, nos abrimos a Él, permitimos que su palabra llegue a nosotros, va a llegar el momento en que nosotros lo que tenemos que pedir es que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Y Dios conoce todas nuestras necesidades. Dios conoce todo lo que nosotros, de lo que nosotros carecemos, lo que deseamos. Y si nosotros estamos plenamente entregados a Dios, permaneciendo en Él, buscándolo día a día, Dios nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. Por eso muchas personas no saben pedir y piensan que es con la lista maravillosa de todas las cosas que el mundo nos da. Y entonces yo quiero el carro, yo quiero la casa, yo quiero eh, tener solvencia económica, pero no estamos acercándonos a Dios. No le hemos entregado nuestro corazón, no nos hemos dedicado a escuchar su palabra, a realmente permanecer. Cuando la palabra permanecer es a quedarnos con Él. En todo momento, en todo lugar, a toda hora, siempre, siempre buscando la palabra de Dios. Así es que si permanecemos en Él, vamos a poder con sabiduría, guiados por el Espíritu Santo, a recibir lo que nosotros necesitamos porque Dios ya lo sabe y Él nos lo va a conceder. A veces decimos, no, es que Dios no me oye, Dios no me entiende, es que yo le pido, llevo años pidiendo, llevo meses, llevo no sé cuánto, pero realmente no podemos esperar que Dios nos conteste porque son peticiones mal hechas, sin entendimiento, sin conocimiento de su palabra, sin realmente permanecer en Él. Básicamente, bueno, esto fue lo que yo encontré, lo que yo entendí. Me gustaría que, bueno, que la que quiera hablar, la que quiera comentar, lo haga, que complementen en cierta forma lo que yo les he dicho. Estoy para escucharlas. Gracias, Amalita, gracias por esa palabra. Dese en cuenta que uno cada día aprende, ¿no? Mire lo que Amalita nos ha hablado hoy. Me gusta esa parte donde ella encontró que deleitarse en el hebreo significaba disciplinarse. Eso no lo Sí, había sabido, no lo sabía, pero eso es lo que el Señor nos está mostrando aquí a través de esta palabra, ¿no? Disciplinarse, disciplinarse en sí. tener esos momentos con el Señor, ¿no? Sí, ahí Y decía que, perdón, definitivamente, Estelita, perdón, te interrumpo, ahí decía que deleitarse no era salir a disfrutar, salir a gozar, salir a pedir, no, es tener disciplina bajo la autoridad de Dios. Y eso es algo que uno desconoce, porque bueno, esa es la palabra que viene ahí, pero es increíble de verdad. Y yo quiero agradecerte aquí públicamente, Estelita, por haberme dado este versículo, habló mucho a mi corazón y realmente entendí que cada día hay que buscar más de Dios. Y es increíble cómo encuentra uno de ayuda cuando uno realmente empieza a buscar. No es leer nomás por leer. Hay que desmenuzar cada versículo, cada palabra, cada cosa tiene un significado que nos habla a nosotros. Y estoy plenamente convencida que nos va cambiando y que va a llegar el momento en que realmente nuestra vida de verdad va a depender completamente de Dios. Sigue, Estelita, qué pena. no, ese era algo cortito que yo, pues, me Sí, llamó sí, la no dime. atención, me Sí, llamó la atención eso, y de otra de las cosas que me llama la atención
es que el permanecer en Jesús no, como que no es de un solo momento, ¿no? Entonces retomo lo que tú dijiste, es un proceso de búsqueda diaria. Entonces muchas veces incrementar esa relación con nuestro Señor no es solamente de un momentito y ya, no, estamos en un proceso. Qué bien, Amarita, gracias. Bueno, mi Negruri sigue, Sonia. Abre el Bueno, micrófono. bueno, aquí estaba con mi cachucha de trabajo. Esto, solamente quería como de pronto añadirle un poquitico a esto o dar más bien un ejemplo, ¿no? El permanecer en Jesús es como, digamos, una relación de pareja. Fíjese que como que el hombre es el dador del amor, ¿no? El que trae el amor todos los días. Esa es la labor del hombre en el hogar. Mantener el amor, traer el amor, no solo la provisión, sino el amor. Entonces, si de pronto lo colocamos como ejemplo, si el hombre da, y la mujer solo pide y pide y pide y pide, en algún momento quizás el hombre dice, no, es una interesada, solamente me quiere por lo que traigo. Y nunca vamos a comparar a Dios con un hombre, pero digamos que este ejemplo nos sirve para saber que el permanecer en Dios es amarlo desinteresadamente, como decía Malita, y yo le agrego a lo que ella le dijo, era amarlo en toda situación, sea buena o sea menos buena, pero amarlo, no solamente buscarlo cuando lo necesitamos, como aquí frotar la, La a- a- lámpara. a- la lámpara, exacto, la lámpara, sino que nuestro interés sea permanecer en Él porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Y también se me hace muy curioso que en ese versículo, solamente en ese texto, está 11 veces repetida la palabra permanece. Quiere decir que Jesús le está dando tanta importancia a ese permanezcan en mí. Él quiere hacer énfasis de lo especial de la relación de Él y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esa relación, pues, obviamente la colocamos así en la intimidad, como decía Malita, leyendo su palabra, orando, tantas herramientas que Dios nos ha regalado espirituales para poder alimentar ese amor, porque se trata de cómo alimentar ese amor, buscar esas estrategias, escudriñar la palabra, buscar como el lugar para poder invitarlo a tomarnos un café. Hay una pastora que es donde yo me congrego, que ella dice que la forma para ella sencilla y lo colocó como disciplina. Ella todas las mañanas hace su café e invita al Espíritu Santo a que se siente con ella para poder hacer su devocional juntos. Y me parece bonita la práctica. Entonces, sí, si de pronto a nosotros nos dan, la carne es débil, obviamente, y uno quiere a veces echarse otra cobija encima, pero si nosotros hacemos de nuestra habitación o del lugar donde nosotros tenemos para adorar a Dios, podemos colocar incluso una lámpara bonita, colocar una vela de fragancia, todo eso como cuando uno está enamorado, ¿cierto? Uno busca tantas cosas, se arregla bonito, se perfuma y uno arregla la habitación, uno arregla, así podemos hacer también como una estrategia para buscar a Dios y enamorarnos de Él y hacer que ese espacio de esa disciplina de tiempo nosotros con Dios sea algo bonito. Y obviamente Dios lo que ve es nuestro corazón y la intención de Él. Bueno, ese era como mi agregadito al día de hoy. Sí, mira, yo quería pues comentar, ¿no? La voluntad de Dios es que nuestra vida sea transformada. ¿Y cómo la transformamos? Cuando decidimos buscarlo a Él, cuando decidimos realmente permanecer en Él. ¿Para qué? Para que nuestra vida dé fruto. Porque es que una vida que no da fruto no tiene sentido.
pero que sepamos nosotros permanecer en Él, entendiendo que Dios es supremo y someternos a su voluntad y a su disciplina, ¿sí? Para día a día ir viendo cómo Dios va transformando nuestra vida y cómo nosotros vamos dependiendo completamente de Él. Es que debe ser una dependencia absoluta en todo momento, sin importar las circunstancias. Siempre agradeciendo, porque Dios quiere que nosotros tengamos una vida eh, fructífera, una vida en victoria. Y somos nosotros los que tenemos que disponer nuestro corazón. Él siempre está dispuesto a recibirnos, Él siempre está dispuesto para nosotros. Somos los otros los que no permanecemos en Él, los que no lo buscamos, los que no entendemos que si nosotros permanecemos en Él de corazón, todas las cosas que nosotros necesitamos y deseamos, Él ya las sabe y nos las va a dar. Ujú. Así es. Mm. Sí, me llama la atención que el Señor a través de estos 30 días, 30 días Ujú. que ya llevamos a hoy, el Señor nos ha venido mostrando muchas cosas. Si tú has sido detallista sí, y has analizado bien cada versículo que nosotros analizamos aquí, nos lleva a algo. Nos está diciendo, si ustedes hacen esto que yo les estoy pidiendo, yo les puedo dar todo lo que ustedes me pidan. Sí, sí. No una sola cosa, todo. Claro, todo conforme a la Mm. voluntad de Dios, a su propósito, ¿no? Y me llama la atención que, bueno, quiero resaltar que cuando nosotros estudiamos la palabra, aparece lo que habla mi hermana Sonia, ¿no? Se dio cuenta cuántas veces repitió la palabra permanecer. De eso se trata estudiar. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué el Señor repite tanto esta palabra? Porque Dios quiere mostrarnos algo. Y quiero finalizar aquí con este versículo que está ahí mismo en el 15, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, da un versículo acá, tú puedes estudiarte todo el capítulo, porque a veces Mm. uno como que redondea más la idea de todo lo que el Señor nos quiere hablar. Y él dice en el versículo 16, en la parte B, dice, bueno, primero que nosotros permaneciendo en el Señor, que fue el versículo como nosotros abrimos estos 40 días, y nosotros permanecemos en el Señor, es porque estamos pegados a la vid. Si estamos pegados a la vid, nosotros vamos a dar fruto. El Señor no quiere que seamos ramas secas, el Señor quiere que nosotros demos fruto. Y aquí entonces corrobora una vez más porque dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. En la parte B del versículo 16 dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y finaliza con que este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Entonces, el Señor sí está dispuesto a concedernos a nosotros las peticiones, pero la invitación siempre va a ser esa: permanezcan en mí, den fruto, tengan propósito de vida. Si Dios nos ha regalado este hermoso regalo, valga la redundancia, de la salvación, es porque Él quiere que nosotros demos fruto, que tengamos propósito. Cuando tú tienes propósito, el día se hace agradable, la oración te conecta. Y así como decía mi hermana también, bonito cuando tú dispones ese espacio especial para tener esa conexión con el Señor. Eso lo hace más increíble porque es esa forma como tan decidida que yo digo, tengo un encuentro con mi Padre Celestial. Y me acuerdo tengo una amiguita, bueno, ella no es, no se ha podido congregar con nosotros acá, pero cuando fui a su casa, dice, quiero mostrarte algo. Es una amiguita católica que también aprecio muchísimo. Dijo, quiero mostrarte algo. Y en su casa tenía diseñado un espacio, le puso una silla lo más de bonita, así como está diciendo, una lamparita. Era un lugar pequeñito, pero era tan especial que yo dije, wow, qué bonito, qué bonito. Entonces, es como muy intencional, ¿no? Y así, esa es como la invitación de nuestro Señor, sí, seamos intencionales
para buscar su presencia, para disfrutar su presencia, para deleitarnos en Él, para tener esa disciplina de que, ay, es que me toca orar, sabe que es que yo no he orado hoy, entonces uno siente como ese cargo de conciencia, ¿no? Y no he orado hoy como que, ay, no tengo que orar. De que uno dice tengo, es porque ya lo vio como una obligación. Y lo que menos quiere nuestro Señor es que nosotros lo sintamos como una obligación. El Señor nos invita a deleitarnos. Por eso nos dice el salmista, deleítate en el Señor. Después de que te deleites, Él te dará todas las peticiones de tu corazón. ¿No les parece hermoso esto? Esto es una belleza. Entonces, no sé, amigos, si alguno más quiere añadir algo, pues aquí estamos para aprender. Y esto es algo bien, bien hermoso, de verdad. Pues, Amalita, podemos orar. Yo esta tarde estaba hablando con una amiguita, Laura Isabel. Laurita, si estás ahí, tú algo me dijiste que Dios te había hablado a través de la palabra de hoy. Si quieres compartir, me levantas la manito para saber que estás ahí y nos puedas compartir también lo que tú sentiste que el Señor te habló, porque este es el ejercicio. Nosotros leemos la palabra y Dios te está mostrando algo. Dios nos está hablando algo a través de la palabra. Entonces, mientras Laurita de pronto se anima y nos comparte, pues Amarita, me gustaría que nos despidieras también con una oración, lo que Dios ponga en tu corazón y que oremos entonces en este instante. Bueno, amado Señor, gracias infinitas te damos, Padre Santo, por la oportunidad, Señor Jesús, que nos das de cada día acercarnos más a ti para aprender de ti, bendito Señor, escudriñar tu palabra, profundizar en ella. Pero lo más importante, Señor, que nuestros corazones, Señor, se dispongan para que esa palabra quede grabada en nosotros y pone en nosotros ese deseo de buscarte a ti, Señor Jesús. Cada momento, cada instante de nuestra vida, Señor. Eres tú el Dios verdadero, el Dios celoso, el que si nosotros nos acercamos a ti, bendito Dios, y rendimos nuestra vida a ti, Señor Jesús, te vamos a encontrar. Señor, gracias por enseñarnos, bendito Dios, y que nosotros entendamos que debemos aprender no solo a buscar tu palabra, sino a escuchar tu palabra, a guardar silencio, Señor Jesús, y a escuchar lo que tú nos quieres decir. Tu palabra es viva, Señor Jesús, y tú quieres transformar nuestras vidas. Tú quieres, Señor Jesús, que nosotros seamos personas, verdaderos hijos tuyos, pero que nuestra vida no sea una vida seca, que sea una vida viva que dé fruto. Gracias te damos, infinito Dios, por la oportunidad de estos 40 días que has puesto en el corazón de Estelita y de nosotras para que todas aprendamos más de ti, nos acerquemos más a ti, Señor Jesús. Y que después de estos 40 días, Señor Jesús, ya sea que sigamos con el grupo o individualmente, sigamos buscando de ti, aprendiendo de ti, permaneciendo, Señor Jesús, en ti y entendiendo, Padre Santo, que solo cogidos de tu mano, en obediencia, podemos, Señor Jesús, tener una vida sana, una vida buena, y que no seamos simplemente unos cristianos de ir cada 8 días a la iglesia, salir contentos y tener una semana que no refleja, Señor Jesús, tu amor hacia las personas. Por favor, Señor, ayúdanos a acercarnos cada vez más a ti, a ser mejores personas, a parecernos más a ti, bendito Señor. Dejamos en tus manos, Señor, esta noche, bendito Dios, que seas tú, Padre Santo, rearguyéndonos y mostrándonos, Señor, qué es lo que debemos hacer en todos los momentos de nuestra vida, bendito Dios, guiados por tu palabra, que eres tú mismo, Señor Jesús. Gracias infinitas te damos, Señor Jesús, y dejamos en tus manos el resto de este día, bendito Padre. Que sea tu voluntad, bendito Señor.